Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a dar solamente unos segunditos más para que se acaben de conectar. Buenos días, profesor. Pues ya, Iniciamos en ¿cómo el... está? Buenos días, Emiliano. Buen día. Bien, muchachos, buenos días a todos. Gracias por conectarse. Gracias por la espera. Vamos a continuar con nuestros temas del día del curso que del día de hoy vamos a ver. Si no me acuerdo, vamos a ver el último tema que vendrá incluido en el examen del próximo lunes 28. Donde estaremos realizando la primera parte del tercer parcial para evitar que se nos junten muchos temas para el final. Y entonces este examen, les recuerdo, va a incluir desde los principios de electrodinámica que vimos al inicio de este parcial, lo que es el concepto del circuito eléctrico y sus parámetros, la ley de Ohm, los circuitos de resistores serie paralelo y mixto que acabamos ya de repasar. Y lo único que nos restaría sería ver el día de hoy el tema de la variación de la resistencia por temperatura. Y hasta ahí el examen el próximo lunes 28 de noviembre. Muchachos, antes de iniciar a revisar eso, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Tenemos por ahí algunos ejercicios pendientes de entrega, me parece. Profe, yo sí tengo una duda respecto a los ejercicios de mañana. Ajá. ¿Cuál es? Bueno, el ejercicio 33 nos muestra un circuito que trae tanto en la fuente el voltaje más una resistencia. Bueno, yo más o menos tuve la idea de cómo hacerlo, pero al momento de juntar las resistencias para hacer un solo circuito, bueno, vi en un artículo en internet que esa resistencia se iba a sumar junto con las demás resistencias totales ya del circuito, pero no supe cómo hacerlo, profe. Bueno, al sumarlas todas lo intenté de varias formas, pero me salía a veces un número bastante grande que no se asemejaba al resultado que aparece en el libro, bueno, en el manual que nos envió, o aparece muy pequeño. Lo checamos entonces, aprovechando este tiempo. Vamos a checarlo, José Carlos. ¿Me dice que es el ejercicio cuál? Perdón, ¿qué número? El 33, profe. 23, ok. Sí, me ofrece el 33, también a mí me ocasionó problemas. Lo checamos entonces, aprovechando la sesión. Voy a compartir entonces el navegador para que veamos ese ejercicio y ahorita continuamos con el tema. Ejercicios. Estos deben ser calor y arreglo de resistores. Ok.
¿Qué es este, no? Calcular la resistencia total. Aquí es el punto cuando, para calcular esta resistencia total, el que tenía problemas, ¿no? ¿Muchachos? Ah, sí, profe, es ese. Ok, sí, efectivamente, esta parte no la hemos visto, de hecho lo vamos a ver. Es ya parte de lo último que vamos a ver, que es eficiencia. Pero efectivamente aquí hay una resistencia que no está explícita aquí, que es una resistencia interna, pero que aquí sí viene su valor. Voy a marcar aquí con las herramientas de... Se considera que aquí debía de haber una resistencia. Esta fuente como tal es una batería o lo que sea esto, una batería, una pila, una serie de un generador, lo que sea, que siempre va a tener asociada una resistencia interna, que sería como si tuviéramos una resistencia adicional aquí. Esta R es una resistencia adicional aquí, pues adosada, digamos, o como parte de la fuente. Entonces esta resistencia es esta que está aquí marcada de 1 ohm, y hay que tomarla en cuenta. Finalmente, es una resistencia que va a quedar, al final va a quedar en serie con todo lo demás. Entonces, vamos a hacer vamos a resolver esta parte para que no haya duda. Se trata de que, como es un circuito mixto, vamos a identificar partes que estén en serie y partes que estén en paralelo. Por ejemplo, ¿cuáles podemos identificar en serie y en paralelo en este circuito? ¿Alguna idea? ¿Cuáles de estos resistores? Aquí tenemos 4 resistores. ¿Cuáles de ellos están en serie y cuáles están en paralelo? R1 y R2 están en serie. R1 y R2 están en serie. Si observamos efectivamente R1 y R2 forman una serie porque no hay ningún elemento conectado entre ellos, están en serie. Entonces podemos calcular un equivalente de R1 y R2. Como están en serie sería suma, ¿no? Sería sumar R1 y R2. Y eso sería, R1 vale 4 ohms y R2 vale 12 ohms. Tendríamos entonces 16 ohms como el equivalente de R1 y R2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Qué otra cosa podemos identificar? R3 y R4 están en paralelo. Entre R3 y R4 están en paralelo. Aunque aquí está aquí abajo, realmente si la colocáramos aquí, veríamos claro ese paralelo, pero es claro que están colocados en este punto, de este lado a un punto común y de este lado también a un punto común. Entonces, eso sería un paralelo de R3 y R4. Entonces, podemos calcular un equivalente de R3 y R4 también, tomando en cuenta que son paralelo. Y entonces, como es paralelo, tendría que ser la inversa de la suma de las inversas, en este caso de la R3 más la R4. Y entonces, si hacemos esa suma, tendremos que es la inversa. La resistencia 3 es de 40 ohms, dice aquí. 1 entre 40. Y la resistencia 4 es de 10 ohms. 1 entre 10. Y entonces resulta que este equivalente de 3 y 4 va a ser igual a 1 entre la inversa de 40, muchachos. ¿Cuánto es 1 entre 40? 0.025. 0.025. Ok, gracias. Más la inversa de 10 es 0.1, ¿no? 0.1. Y entonces me queda 1. La inversa de 0.125. ¿Y eso cuánto nos da? 8. 8. Sí. 8 ohms. Ok. Bien, entonces 8 ohms. Y bueno, cuando ya tenemos eso, podemos redibujar este circuito de esta manera. Voy a redibujarlo. Vamos a ver que tenemos una fuente. Y aquí tenemos una resistencia interna que no está explícita ahí, pero aquí existe. Y luego aquí quedó la resistencia 1, 2.
Y aquí quedó la resistencia 3,4. Esta sería la resistencia 1,2. Esta sería la resistencia 3,4. Y aquí sería esta resistencia R. Y entonces tenemos aquí un circuito ¿cómo se llama? ¿Cómo se queda un circuito qué? Un circuito serie, ¿no? Sí, profe. Pero, entonces la resistencia total de este circuito serie tendría que ser igual a la resistencia R más la resistencia 1,2 más la resistencia 3,4. Estaba yo viendo que no me da. 3,4. Y si sumamos estas resistencias, es 1 ohm de la resistencia R más 16 ohms de la resistencia 1,2 más 8 ohms de la resistencia, y eso nos daría 25 ohms, ¿no? No 24. Por eso me quedé pensando que no da este resultado que está marcado aquí de 24 ohms. No sé si eso es lo que, así más o menos te salía quien nos dijo José Carlos, o tenías por... Sí, profe, algo así, por eso también estaba un poco confundido porque no me salía, yo pensaba que ya estaba haciendo algo mal. Ajá. Y luego, dado eso, nos pedía la corriente que circula por el circuito y por cada resistencia. Y aquí nos da 5 amperes, pero el voltaje de este circuito, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, es 125 volts. Pero entonces así sí da, con este valor sí da, porque aquí me dice que en la pregunta 34, dice que la corriente total es de 5 amperes. Con 24 ohms, este resultado no es correcto, este resultado está mal, este resultado debe ser 25 ohms, la resistencia total, que es lo que acabamos de calcular. Porque así sí me da este resultado acá. Vamos a tomar vamos a ver que no es así, sino esto es el voltaje total del circuito, los 125 volts. Y entonces la corriente sería este voltaje total o esta E, que marca este circuito, entre la resistencia total. Y así serían los 125 volts que marca el problema, entre los 25 ohms que acabamos de encontrar. Y así me darían 5 amperes. ¿Sí o no? 125 entre 25. Sí. Me dan 5 amperes y con eso ya podríamos determinar, si nos damos cuenta, esos 5 amperes es la corriente total del circuito. Esos 5 amperes pasarían por R1 y pasarían por R2, o sea, sería la corriente 1 y la corriente 2. Y ya para la corriente 3,4 había que calcular aquí las corrientes individuales. Pero bueno, ahí vemos que 1 más 4 son 5 amperes, o sea, efectivamente da eso. Entonces creo que era ese el detalle. Este resultado está mal de la resistencia total en el caso de... Bueno, la resistencia total está bien, serían 24, pero serían la resistencia externa. Hay que ver este concepto que esta R pequeñita junto a se llama la resistencia interna de la fuente. Pero también hay que tomarla en cuenta para calcular la resistencia total del circuito. Y eso lo vamos a ver en los siguientes temas, donde vamos a hablar de eficiencia de un circuito. Hay que tomar en cuenta esta resistencia interna. Aunque aquí ya está, pues ya está siendo aplicada. Y es necesario tomarla en cuenta para que nos dé precisamente estos resultados. No sé si con eso, subsanamos esa duda, José Carlos, ¿quién más preguntaba
Roberto. Sí, sí, profe, ya con eso ya quedó más claro. Ya estaba aplicando leyes de Kirchhoff para ver si con eso salía, pero ya con esto ya quedó más claro, profe. Ok, sí, leyes de Kirchhoff lo vamos a, también se puede aplicar, pues, pero si no tomas en cuenta ese ohm de la resistencia interna, ni con Kirchhoff te va a salir. Entonces, ese es el detalle nada más, ¿vale? Emiliano, también ya lo aclaramos. Ya no está Emiliano. Bueno, esperemos que sí. Entonces, pues ahí está, voy a guardar esta imagen por si acaso se necesitará. Bien, muchachos, ¿alguna duda, otra pregunta, alguna otra duda o pregunta, aprovechando que tenemos aquí abierto el formulario, el problemario? ¿Algo más que quieran que revisemos aquí? ¿No? Profe. Bueno, tomar eso como un no, gracias. Voy a dejar de compartir entonces esto y voy a regresar a la presentación que hemos estado trabajando para ver cómo quedamos ahí. Me acuerdo que terminamos ya de revisar los ejercicios, pero vamos a revisarla. Entonces, lo que habíamos estado revisando con respecto al circuito eléctrico es esta parte, lo que es un circuito eléctrico, sus componentes, los parámetros eléctricos que existen en este circuito eléctrico, voltaje, corriente, resistencia, la forma en que se relacionan con la ley de Ohm, la potencia eléctrica de un circuito eléctrico, cómo la podemos calcular por medio de 3 ecuaciones diferentes, la energía que resulta del producto de la potencia por el tiempo, y eso nos da una energía en watts, en watts por segundo, que son joules. Vimos cómo cambiarla a kilowatts hora, que es una unidad conveniente, y esa es la unidad en que nos cobran esa energía, por ejemplo, en la Comisión Federal de Electricidad, y cómo podemos calcular con eso el costo de la energía. Lo aplicamos también en otro circuito igual. El arreglo de resistores serie, paralelo y mixto. Y el segundo ejercicio de mixto es este que si ya lo terminamos aquí. Ya está aquí todos calculados todos los voltajes. Bueno, lo único que restaría de este ejercicio sería calcular las potencias, pero realmente pues sería, prácticamente sería de trámite, porque, bueno, vamos a hacerlo para que no quede ahí pendiente. En un segundo voy a dejar de compartir, voy a adecuar la presentación para poder calcular las potencias de este ejercicio ya para terminarlo, y ya pasar a lo que es el último tema de variación de la resistencia por temperatura, muchachos. Aquí, denme un segundo más. Nada más vamos a agregar el cálculo de la potencia, que podría ser otra parte que incluya este problema. Y pasaremos al último tema de lo que se va a incluir en el examen del próximo lunes, muchachos. Voy a compartir otra vez la presentación. Ya adecué aquí la presentación. Tengo aquí los datos del problema que habíamos calculado previamente, hasta que logramos determinar todos los voltajes y todas las corrientes. Entonces, en este punto, podemos determinar sin problema las potencias, porque necesitaríamos determinar las potencias individuales de cada elemento. Por ejemplo, la potencia del resistor 1. ¿Cómo la calcularíamos eso? O sea, ¿qué sería igual esta potencia 1? Al voltaje 1 por la corriente 1. El voltaje 1 por la corriente 1. Como ya calculamos todo, pues ya nada más es ir sustituyendo. El voltaje 1 que encontramos es este de 8.94 volts. 8.94 volts.
por la corriente 1 que encontramos también de 8.94 amperes. Y con eso podemos calcular la potencia 1, que sería de cuánto? 8 por 8, De 79.9236. 79.92, déjame 79.92 para ahorrar un poquito de decimales. Gracias, Alondra. Watts, ¿no? Son las unidades de la potencia, watts. Y luego, igual podemos calcular ya sin ningún problema todas las potencias. Desde luego con sus correspondientes valores, voltaje 2, corriente 2. Tendríamos que multiplicar el voltaje 2 igual que es de 8.94 volts, porque es igual al voltaje 1, por la corriente 2, que en este caso determinamos en 4.47 amperes. Y con eso poder obtener la potencia 2. ¿Cuánto me da eso? 39.96. 39.96, sería la mitad de lo de arriba. Ok. Y así sucesivamente podemos calcular la potencia 3, voltaje 3, corriente 3. Y esto es voltaje 3, 23.3. 23.3 volts. Y la corriente 3 que calculamos fue 7.76 amperes. Y con eso podemos encontrar la potencia del resistor 3. Sería 180.80. 180. 180. 180.8 entonces. 180.8 watts. Bueno, la potencia 4. Voltaje 4 por corriente 4. Esto va a ser igual a 23.3, que también vale el voltaje 4. 23.3 volts por la corriente 4 que calculamos en 5.82 amperes. Si hacemos esta operación, muchachos, ¿cuánto nos da? 135.6. 135.6. Sí. Ok, gracias. 0.6 watts. Y finalmente la última potencia, que es la más grande, porque el voltaje también es el más grande, 67.5, que es voltaje 5 por corriente 5. Serían 67.75 volts. Con la corriente 5 de 13.55 amperes. Nos daría la potencia 5. Y eso sería 67.5 por 13, 670, como 700 y algo. ¿No? Como 800 y algo. 918.01. Me quedé corto. Gracias, Kaira. 928. 18. 18.01. Ok, gracias. 0.01 watt. Y entonces ya tenemos estas 5 potencias. Independientemente de cuál sea la conexión, ya sea serie, paralelo, mixto, la potencia total siempre va a ser la suma de todas las potencias individuales. Aquí no interviene o no es condicionante la forma en que estén conectados, porque siempre la potencia total va a ser la suma de las potencias individuales de los diferentes elementos. Entonces, en este caso, la potencia total de este circuito será la suma de las 5 potencias. Lo mismo sucede con las energías, siempre va a ser la suma de las energías. La energía simplemente es sumar por multiplicar estas potencias por el tiempo, no tiene gran ciencia. Entonces, muchachos, díganme cuánto es la suma de todas estas potencias. ¿Cuánto es la potencia total? 1300 y algo. 900, 1100, 1200, 1300.
1300 ¿qué? ¿Alguien me ayuda con su calculadora? Me dio 1354.29. Y gracias, 1354.29, ok. 29 watts. Y bueno, para corroborar que este valor de potencia, para ver si no tuvimos algún error con el cálculo, podemos hacer un cálculo más simple, que es calcular la potencia total a partir de valores totales, que es simplemente el voltaje total por la corriente total. Y esto nos va a servir para checar si ese valor que encontramos es correcto. Entonces la potencia total de este caso va a ser la voltaje total del circuito, que son los 100 volts. Aquí me faltó, por aquí el 0 se perdió. Son 100 volts. Y la corriente total que encontramos para este circuito fue esta de 13.55 amperes. De tal suerte que si multiplicamos estos 100 volts por estos 13.55 amperes, podemos determinar la potencia total, que será de 1355. 1355 watts. Y si observamos este valor y lo comparamos con el que encontramos acá, pues realmente es el mismo. Bueno, pues le faltan aquí algunas décimas, 7 décimas por ahí así. Pero 1354, 1355, pues es realmente el mismo valor. Esta diferencia se explica por la pérdida por ahí que tenemos con los decimales, porque muchas veces truncamos los decimales a solamente 2 cifras o a una sola cifra. Pero prácticamente es el mismo valor. Entonces, pues ahí podemos ver que nuestro cálculo de potencias es correcto, porque la suma de ellas nos da igual a la potencia total, calculado por valores totales. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Gracias. Entonces, con esto concluimos esta parte de los ejercicios de circuitos mixtos de capacitores, de resistores. Ahí están puestos los ejercicios en el problemario, los que hay que realizar al respecto. Tenemos un detalle que nos hacían ver los compañeros en relación a esa resistencia interna que no está explícita en ese circuito, pero hay que tomarla en cuenta para que salgan bien los resultados. Y bueno, hasta aquí este ejercicio, muchachos. Entonces vamos a pasar al tema último que vamos a revisar antes del examen, que es el de la resistencia por temperatura. Voy a compartir mi presentación para que lo vayamos revisando. Antes de hacer eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? No, profe, todo bien. Gracias. Bien, entonces voy a compartir la otra presentación donde está el tema de la variación de la resistencia por temperatura. Aquí está. 1023, no, ya no es 23, hoy es 24. Vamos a pensar de una vez esto. Y entonces vamos a ver que precisamente la temperatura es un factor que nos afecta a la resistencia de un conductor. Vamos a tratar de ejemplificarlo aquí. Eso que tengo aquí en la imagen es un conductor eléctrico. Puede representar cualquier conductor eléctrico que pues mientras esté así no pasa nada, no hay ningún problema. Pero si hacemos de alguna manera que una corriente eléctrica circule a través de él, es decir, aplicamos una diferencia de potencial, un voltaje, de tal manera que una corriente eléctrica circule a través de este conductor, pues lo que va a hacer es que los electrones de este conductor se van a poner en movimiento en una misma dirección. Y bueno, cuando se están moviendo los electrones en un conductor,
pues realmente están pasando de un átomo a otro. Y por ahí de pronto están interactuando con otros electrones o con otras partículas. Y lo que hay aquí es un movimiento muy, digamos, muy pronunciado, un movimiento atípico, diferente al movimiento normal de los electrones cuando no hay una corriente eléctrica circulando, es decir, cuando no se les obliga a estos electrones a moverse en una misma dirección. Entonces, cuando se les obliga a moverse en la misma dirección, pues van a buscar la forma de moverse a través de este conductor y de pronto van a estar interactuando con otros electrones o con otras partículas, van a haber ahí colisiones, interacciones con otras partículas, y eso va a generar finalmente que este conductor o que las partículas de este conductor estén moviéndose, estén vibrando más rápidamente. Y esta vibración es un aumento de energía cinética en las partículas de este conductor. Y ese aumento de energía cinética, como sabemos o como vimos en nuestro curso de física 2, genera un cambio en este material, que es un incremento de temperatura. Esto es este conductor, pues cuando esta corriente inicia a circular, aquí tiene una cierta temperatura. Vamos a llamar esta una temperatura inicial. Y por las características de este conductor, ya sea sus dimensiones, su longitud, su sección transversal, el material de que esté hecho tiene una cierta resistencia, vamos a llamarle una resistencia inicial. Y vamos a ver que cuando hacemos que circule esta corriente, pues aquí va a suceder un cambio. Decíamos, estos electrones se van a estar moviendo, va a haber un movimiento más grande, más pronunciado de todas estas partículas. Eso es una energía cinética mayor en el material, y eso genera que la temperatura de este conductor cambie, porque después de un cierto tiempo esta temperatura va a tener un valor diferente. Vamos a llamarle a esta temperatura final esta T. Pero eso también va a hacer que la resistencia que originalmente tenía este conductor también cambie. Entonces, conforme la temperatura cambia de un valor a otro, la resistencia también cambia. Entonces, después de un cierto tiempo, este conductor tiene una temperatura diferente, este conductor también tiene una resistencia diferente. Y vamos a llamarle esta R sin subíndices, es la resistencia final. Quiero que ejemplifiquemos, bueno, que comparemos esto con algo que hacemos cotidianamente. Bueno, a lo mejor algunos lo hacen cotidianamente, otros de vez en cuando, pero creo que todos han tenido la experiencia de usar una plancha, muchachos. ¿Alguien me puede decir qué pasa cuando conectan el cable de la plancha? Se ponen a planchar, si es que lo hacen, desde luego. Y después de un cierto tiempo, ¿qué pasa con ese cable de la plancha cuando lo desconectan? ¿Qué notan? ¿Qué notan cuando desconectan el cable de la plancha? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie plancha en este grupo, muchachos? Se empieza a calentar. Sí, se calienta efectivamente. Si somos observadores, o si hemos tenido la oportunidad, o si lo hacemos de manera regular o eventual, cuando tomamos un conductor, o sea, cuando vamos a planchar algo y conectamos la plancha en el tomacorriente, pues tiene una temperatura normal, o sea, la temperatura a la que está casi cualquier objeto en el lugar donde estemos. Pero si después de que planchamos la ropa que tengamos que planchar, una camisa, pantalón, lo que tengamos que planchar, y desconectamos esa plancha, vamos a notar un cambio en ese conductor. Generalmente vamos a notar que tiene una temperatura mayor. En algunos casos incluso vamos a ver que, dado esa temperatura, el mismo aislante que tiene se siente así como más como más flexible, como que tiene mucha flexibilidad por el mismo calor. El plástico que tiene recubierto pues se hace más flexible y se nota una diferencia en su textura, no sé,
en su conformación, y eso es por el aumento de la temperatura. Pues eso es lo que pasa siempre, muchachos, cuando una corriente eléctrica, que es un flujo de electrones continuo, pasa a través de un conductor, siempre va a reflejarse como un incremento de temperatura. Y ese incremento de temperatura pues va a afectar directamente a la resistencia que presenta este conductor al paso de la corriente. Es decir, mientras más caliente esté, mientras mayor temperatura tenga, más resistencia va a poner al paso de la corriente. Esto, pues lo vamos a ver más adelantito, que esto pues es causa de pérdida de energía, porque esto es calor que se empieza a radiar al ambiente, que no se utiliza. Simplemente esta energía se convierte en calor que se radia al ambiente, y que se toma como una pérdida de energía porque no se está aprovechando. Entonces, muchas veces se trata de mantener de alguna manera esta resistencia lo más bajo posible, para que la energía que se pierda pues sea la menos posible. Pero bueno, lo que nos interesa el día de hoy es determinar cómo es que varía esta resistencia desde un valor inicial hasta un valor final, dependiendo de qué tanto varía la temperatura, pero además dependiendo de algún otro factor. Es una característica propia de este conductor, más que de este conductor, del material con que esté hecho este conductor, algo que se denomina con esta letra, se llama alfa, y que esta característica se llama el coeficiente de temperatura del material. El coeficiente de temperatura pues es un valor que es característico de cada material, es decir, tiene un valor diferente si este material es cobre, o si es aluminio, o si es plata, o si es oro, o si es acero. Tienen diferentes valores porque pues es una característica, así como la resistividad del material, así como su conductividad, como su densidad, como muchas otras características físicas propias. Todo material, en este caso todo material metálico conductor, tiene un cierto coeficiente de temperatura, que es diferente para el cobre, por ejemplo, que para el aluminio o que para el acero. Los tres se utilizan como conductores eléctricos, pero cada uno de ellos tiene diferentes propiedades y desde luego diferentes características, en este caso también diferente coeficiente de temperatura. Nos queda menos de un minuto en el reloj, muchachos. En cuanto se termine la sesión nos reconectamos para continuar con este tema y los ejercicios que vamos a hacer. Les voy a pedir que me ayuden ahorita en lo que queda de la sesión y de esta sesión, ¿sí? Y si alguien me puede decir, le puede preguntar por ahí a Google, ¿cuánto vale el coeficiente de temperatura del cobre y del aluminio de una vez, del cobre y del aluminio? ¿Cuánto vale el coeficiente de temperatura del cobre y del aluminio? Si alguien me encuentra y me puede decir,